Buenas noches. Bien, vamos a continuar. Hemos visto la gracia de Dios y hemos visto el arrepentimiento como parte de las doctrinas de la salvación. Vamos a entrar ahora a otra, que es la justificación. La justificación. Y va conmigo Romanos capítulo 3. Verso 21 al 24, vamos a leerlo. Dice ahí: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Él es la justicia de Dios. Dice, se ha manifestado. Dice, testificada por la ley y por los profetas que lo anunciaron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y luego verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, cuando dice aquí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ya nos comienza a hablar de la justificación. La justicia aquí, que es de la justificación para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. Antes de hablarles de la justificación, quiero hacer un paréntesis aquí. Para poder iniciar con este otro fundamento de la salvación y de los que restan, los que vamos a estar viendo, déjenme hablarles de la importancia que en estos fundamentos tiene la fe. La fe juega un papel muy importante. Como dice lo que leímos en el texto que leímos, dice la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por medio de la fe. Ahora, ¿cómo se relacionan? Nosotros hablamos del arrepentimiento. ¿Cómo se relacionan el arrepentimiento y la fe? Vamos a comenzar por esto. ¿Cómo se relacionan? Fíjense bien. El arrepentimiento, que ya lo vimos, tiene que ver con el trato al aspecto negativo, al aspecto preparatorio de nuestra vida. Con eso tiene que ver el arrepentimiento. Repito, tiene que ver con el trato al aspecto negativo de por ejemplo, nuestro pecado, y el aspecto preparatorio de nuestra vida para recibir al Señor. Preparatorio es que dejamos la vida vieja pasada y empezamos una vida con Dios, ¿no? Ahora, la fe tiene que ver con el aspecto receptivo hacia Dios. Tiene que ver con el aspecto receptivo hacia Dios, quien toma la iniciativa para ofrecernos su gracia y su poder para abandonar la condición de pecado y recibir la grande salvación. Ahí está. Arrepentimiento tiene que ver con el aspecto negativo. Reconozco mi pecado, me arrepiento, decido dejarlo y comenzar una nueva vida con Dios. La fe tiene que ver con el aspecto receptivo, es decir, yo a través de la fe tomo lo que Dios me está ofreciendo, que es su gracia y poder para abandonar la condición de pecado en la que me encuentro y recibir la grande salvación. Sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ambos, el arrepentimiento y la fe, son producidos, tenemos que entender esto, ambos, el arrepentimiento y la fe son producidos por el mensaje de Dios. Es decir, cuando me arrepiento, cuando escucho el mensaje de Dios que me
me confronta, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, justicia y juicio. Es por el mensaje que hace esta labor el Espíritu Santo. Me convence, me arrepiento, decido, abandono esa vida y comienzo una nueva vida con Dios. Pero también la fe es producida por el mensaje de Dios, porque dice en Romanos 10:17, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Marcos 1:15, Jesús lo dijo también. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego Jesús dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense, ambos están juntos: arrepentimiento y fe. Uno tiene que ver con el aspecto de abandonar tu pecado, y el otro tiene que ver con el recibir la solución para dejar esa condición de pecado, que es Dios el que la ofrece. Hechos 19:4. Pablo dijo esto ahí. Hechos 19, verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vean otra vez qué importante entonces son las dos cosas, son inseparables: arrepentimiento y fe. Por ejemplo, si alguien se arrepiente pero no recibe con su fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues ¿cómo tiene su salvación? Es imposible, ¿no? Se tiene que arrepentir, pero tiene que creer. Esto es básico, creer. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, mis hermanos, es la base de nuestra relación con Dios. La base. ¿Y por qué digo la base? Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Lo tenemos? Dice: así que, hermanos, ¿así que qué? Es decir, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos, está dirigido a creyentes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, aquí nos está diciendo claramente cómo la fe es la base de nuestra relación con Dios, porque tenemos libertad para el lugar santísimo. Ahora hay que recordar esto: el lugar santísimo en el templo estaba oculto a la vista de cualquier persona. Acuérdense que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Había un velo que impedía poder ver la presencia de Dios. Así que solo el sumo sacerdote podía hacerlo, y lo hacía una sola vez al año, en el día de la expiación, cuando ofrecía los pecados de toda la nación de Israel. Pero la muerte de Jesús, mis hermanos, ahí es donde se aplica la fe. La muerte de Jesús quitó ese velo, y todos los creyentes ahora pueden entrar a la presencia de Dios en todo momento. Mi fe en lo que Jesús hizo me da la libertad para tener esta relación con Dios. ¿Me explico? Tenemos acceso personal a la presencia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Fe. Antes eran actos que tenían que hacer ahí en el templo.
¿Qué ocupas para entrar a la presencia de Dios? Para tener una relación con Dios. Esa es la base de tu relación con Dios, tu fe. Porque si tú no crees, Hebreos 11:6 lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan es necesario que crean que le hay. Entonces la fe es la base de mi relación con Dios. Creo lo que la Biblia dice y entonces recibo. Otra vez, este es el papel de la fe, recibir lo que Dios dice en su palabra, que se obtuvo por medio de Jesús. Entrar a la presencia de Dios. Es decir, la fe va más allá de nuestros 5 sentidos. La Escritura también nos enseña que tanto el arrepentimiento como la fe, ya lo dijimos, viene por la palabra de Dios y no por nosotros mismos. Es decir, la fe no viene por ti mismo, la fe viene por oír la palabra de Dios, por creer a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, cada uno de los fundamentos de la salvación que vamos a ver, pues tiene que ser parte de nuestra vida, y la forma en que va a ser parte de nuestra vida va a ser por medio de la fe. La fe es importante para poder hacernos de ellas. Ahora sí, ¿qué es la justificación? Ya vimos que ahora ocupamos la fe. ¿Qué es la justificación? Esta palabra, mis hermanos, en la Escritura se nos presenta bajo 2 términos: justicia y justificación. En nuestras versiones, Reina Valera, esta palabra aparece como justificar, y la traducción griega, dikaio con K, dikaio, muchas veces hace referencia, fíjense bien, aquí hay que prestar atención, hace referencia a justificación, no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Es decir, Dios es el que declara. Romanos 5:1. Este es un ejemplo. Lo voy a leer en esta versión. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Reina Valera dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es una declaración. ¿Y quién es el que está declarando esto? Dios. En este texto y en otros más, el verbo se usa en forma pasiva. Y cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no fuimos justificados por nosotros mismos, sino que Dios es el que lo hizo. Nos declaró justos. ¿Cómo nos declaró? Justos. Cuando Dios justifica, Dios declara justo. Ahora, fíjense bien, yo les he dicho que la justificación tiene que ver con la sustitución, que ya nos tocará ver un poquito más de la sustitución. Pero ¿qué significa esto? Para que lo comprenda más. Declarado justo. No es, fíjense bien, la palabra justificación no es algo que transforma y que cambia la vida, no. La palabra justificación es una declaración de un juez que está determinando la inocencia de una persona cuando esta persona, alguien ocupó su lugar. ¿Qué quiere decir en la justificación? Quiere decir que aquí estoy yo, soy un pecador, acá está Cristo, Él es inocente y Él
al morir en la cruz del Calvario y yo creer en Él, ¿qué está sucediendo al poner mi fe en Él? Él ocupó mi lugar de pecador y me puso en el lugar de inocente, aunque no lo soy. ¿Me explico? ¿Y cómo me declara Dios? Justo. Porque hubo una justicia que se aplicó en el inocente, que ocupó el lugar del culpable. Amén. Ahorita vamos a aplicarlo más todavía. Esta declaración divina es un acto, por eso se dice que es un acto forense. En una declaración que Dios emite como juez. No se trata, por eso decimos justificación, no se trata de un cambio o un proceso dentro de la persona que recibe el veredicto, no. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios pasajes, y un ejemplo claro de esto se encuentra, por ejemplo, en Romanos 8, 33 y 34. ¿Listos? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Es decir, Dios es el que declara justo. Entonces, ¿quién puede acusarte si te está declarando justo? Y luego dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando Dios justifica, mis hermanos, esto quiere decir que Dios simplemente mira la evidencia y emite un veredicto justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Es decir, Dios, al ser tú justificado por el Señor Jesucristo, ya no te ve como un pecador. Te ve como un ¿qué? Justo. Y ahí es donde esto no produce cambio en nosotros, pero sí nos produce el hecho de agradecimiento, ¿no? Cuán agradecidos deberíamos de estar con el Señor. Aquí se contempla a Dios como juez, y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede emitir. Dios puede emitir dos veredictos, porque así lo dijo. Uno, condenar, y la condena es claramente una declaración legal de culpa sin tratarse de un proceso o cambio sustitutivo en la persona condenada. Todos nosotros sabíamos bien que nosotros, cuando estábamos en esta posición, la declaración para nosotros debería de ser condenado. ¿Eres culpable? Eres condenado. ¿Sí o no? Pero la condena no la pagamos nosotros. Por su amor, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí es donde Cristo vino a este mundo, se hizo hombre para representarnos como hombres y ocupar nuestro lugar. ¿Cuándo tú puedes llegar a ser declarado justo? Cuando tú crees en lo que Jesús hizo por ti. Por eso es importante la fe, ¿se fijan? Es por la fe que recibo los beneficios de Dios que Él tiene para mí, para ti, ¿verdad? Así que ahí está, ¿verdad? Por un lado, Dios puede, como juez, puede condenar, pero también Dios justifica. Es decir, emite una declaración legal sin requerir un proceso de cambio subjetivo en la persona justificada. Él declara justo a una persona, ese es su veredicto. Pero no por nosotros,
sino por Cristo. Ese es el punto. La justificación por la fe en Cristo es uno de los aspectos fundamentales de la salvación del hombre. Es un tema importante en la Biblia, la justificación, ya que nos enseña que todo ser humano ha pecado contra Dios y que la única manera en que el hombre puede ser justificado delante de Él es por medio de Jesucristo. El único medio para ser justificado se llama nadie más. Ahora, la justificación por la fe en Cristo es el resultado, mis hermanos, de la gracia divina por el amor a la humanidad. Dice Romanos 3:24. Vamos a ver qué nos costó la justificación a ti y a mí. Romanos 3:24, ¿lo tienen? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está el primer paso de una persona salvada. Es justificado, es declarado justo ante los ojos de Dios, no por él, sino por Cristo Jesús, que ocupó su lugar. Tito capítulo 3 verso 7. Tito 3 verso 7. ¿Listos? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, ¿cómo dice aquí justificados? Leíamos hace un rato justificados por la fe y luego aquí leemos justificados por su gracia. La gracia, sabemos, mis hermanos, que es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Y es por ese favor inmerecido que fuimos justificados y fuimos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, por medio de esa justificación se nos da este beneficio de la vida eterna. Ahora, la justificación es un regalo que no lo obtenemos nunca por lo que hayamos hecho. Nunca. Ni por las obras que hayamos realizado en nuestra vida. La Biblia es muy clara porque tiene que ver con la salvación. Voy a leer rápido Efesios 2, verso 8 y 9, donde dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:5 también nos dice, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, voy aquí a un pensamiento importante para nosotros como cristianos, ¿no? Ok, fuimos justificados porque hemos puesto la fe en Jesucristo. Justificados, declarados justos, aunque no lo somos. Pero este acto ante los ojos de Dios, nosotros debemos estar tan agradecidos que desde aquí, mis hermanos, nosotros debemos ofrecer nuestra vida a Él. Señor, yo no merezco esto. Yo me conozco como soy. Yo me conozco como era, cómo me portaba, cómo hablaba, cómo maldecía, pero tú ocupaste mi lugar y me diste esta oportunidad de creer en ti y ser puesto en este lugar como un inocente, un justo delante de los ojos de Dios. Por gracia. ¿Se fijan cómo todo tiene relación? La gracia,
el arrepentimiento, la justificación y la fe para recibir cada una de estas cosas. La Biblia nos dice que ninguno se justificará mediante la ley tampoco, mediante los mandamientos. Nadie. Romanos 3:20 lo dice. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, como nosotros no podemos cumplir la ley nos muestra cuán pecadores somos. Esa es la verdad. Todos hemos quebrantado la ley, no hay un solo mandamiento que nosotros hayamos, a lo mejor cumplimos 2, pero 3 no los cumplimos. Así es esto. Por eso no podemos ser justificados por la ley. El único medio para ser justificados es Jesucristo. Es un regalo, la justificación que solo se obtiene, fíjese bien, solo se obtiene por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Por eso es importante. Creyendo que Jesús en la cruz del Calvario se hizo culpable de todos nuestros pecados. Ahí está el sustituto ocupando el lugar del culpable y pasando al culpable al lugar de inocente. Si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros ya estuviéramos refundidos en el infierno. Esa es la realidad. Pero Cristo lo hizo. Isaías 53:5 habla de Jesús, cómo ocupó nuestro lugar. Isaías 53:5. ¿Lo tienen? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, Él fue herido en nuestro lugar, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, aún sin Cristo haber cometido ninguno de los pecados nuestros, esto pasó con Él. Él era el inocente. Segunda de Corintios 5:21. Todos estos pasajes hablan, Él ocupó mi lugar y Él me puso en un lugar privilegiado de justo inocente. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, otra vez, ahí está el sustituto. El pecador era yo, Él ocupó mi lugar de pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, declarados justos. Primera de Pedro 2:22. ¿Lo tienen? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este es el que ocupó el lugar de nosotros. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él era el inocente. Él era el justo. Él no merecía lo que hizo, pero por amor lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí. Y no solo eso, sino que Dios lo resucitó conforme a las Escrituras, para que así también nosotros resucitemos y vivamos una nueva vida para Él. Ahora, fíjense bien, lo importante de la resurrección en la justificación. Es decir, al resucitar Cristo, que ocupó el lugar de culpa de nosotros, cuando Él resucita de los muertos, Él queda libre, completamente libre de esa condena. Y eso nos declara a nosotros completamente libres. La paga del pecado es, Cristo murió,
pero luego resucitó. Y al resucitar, Él está libre de esa condena. Y a nosotros nos hace libres de esa condena. De manera más clara, la palabra justificación significa sustitución en el momento en que Él resucitó, porque Él nos revistió de su justicia a todo aquel que cree en Él y se ha arrepentido, como dice Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se fija? Entregado por nuestras transgresiones, pero luego resucitado para nuestra justificación. Es decir, una vez que Él resucitó, declarándose libre de aquella condena, a nosotros nos hace efectivo esa justificación, nos declara libres de toda condena. Somos completamente justos, eso es lo que quiere decir. Vamos a ver algunos significados de justificación. El primero, algunos significados de justificación. Dice, la justificación significa que por el acto de Dios, la obra de Cristo en la cruz, claro, nuestros pecados son perdonados porque creímos en Jesús. Nuestras culpas son canceladas y nuestro castigo es remitido. Fíjese todo lo que es la justificación. Repito, nuestros pecados son perdonados por haber creído en Él, en Jesús. Nuestras culpas son canceladas, nuestro castigo es remitido y somos aceptados delante de Dios y declarados justos. Colosenses 2, versos 12 y 14. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Se acuerdan que el bautismo representa muerte? Pero luego representa resurrección, ¿verdad? Aquí no lo está diciendo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos. Y vean, no nada más eso, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, hay muchas cosas que a veces uno dice, híjole, si entendiéramos y comprendiéramos cada una de estas doctrinas, como esta de la justificación, ¿de qué manera debería estar mi corazón dispuesto a Dios para lo que Él quiera? Porque imagínense, ¿verdad? No solamente dice aquí que me dio una nueva vida, no solamente dice aquí que me perdonó todos mis pecados, no solamente dice aquí que pasé de ser un transgresor, un pecador, a ocupar un lugar de inocencia, de no ser culpable ante los ojos de Dios cuando yo sé que no lo merecía, pero eso es lo que Jesús hizo por mí. Y todavía dice que anuló esa acta de decretos donde aparecía todo lo que yo había hecho malo a través de la ley y que eso me condenaba. Él la anuló, ya completamente la anuló y fuimos declarados justos. Ahora, el ser declarados justos no es una imaginación simulada o de simulación legal, no.
es una acción judicial. Lo que se hizo en la cruz del Calvario fue una acción judicial, una administración de la justicia, y es por ella que permanecemos en esa relación con Dios por medio de Cristo, mis hermanos, como si nunca hubiésemos pecado. ¿No te da gozo? Pues, Señor, yo no merecía eso, pero te agradezco lo que hiciste por mí. Ahora, si ya me sacó de ahí y ahora estoy aquí, pues tengo que darme a la tarea para no volver allá, ¿no? Es mantenerme como la justicia de Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora tú, al ser declarado justo legalmente, porque eso fue lo que pasó, tú y yo deberíamos representar la justicia de Dios. No la del hombre. ¿La justicia de quién? Y la justicia de Dios, dice la Biblia, que Él no vino para condenar al hombre, sino para salvarlo. Otra definición de justificación. Justificación es un acto divino y es un estado. Justificación es un acto divino y es un estado. Una posición, para que lo entiendas. La justificación es un acto absolutamente de Dios por medio de Cristo, por el cual somos declarados justos y rectos los que hemos creído en Él. Es decir, no solamente es una administración judicial, sino que también es un estado donde se nos colocó. Una posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Eres justo y eres considerado recto ante los ojos de quién? ¿Por ti? Por Cristo. ¿Está claro? La justificación también es un estado en el cual somos introducidos como un resultado de haber sido declarados justos, un estado. Y ese estado, mis hermanos, al ser declarados justos, nos da beneficios. Por ejemplo, Romanos 5, verso 1 y 2. Vamos a aplicar estas dos definiciones que hemos aprendido de la justificación. Una administración legal, judicial, ¿verdad? Donde se dio la sentencia, se dio la condena y nosotros fuimos declarados justos. Pero la otra es que se nos ha puesto en un estado. Fíjese bien, dice aquí Romanos 5:1. Vamos a ir por paso. Justificados pues por la fe. Ahí está. ¿Cuál es el medio por el cual fuiste justificado? Creíste en el Señor. Y al creer en el Señor, entonces te unes y Él ocupa tu lugar y Él te pone en su lugar. Justificados pues por la fe. Ahí estás declarado justo y en ese estado de ser justo y recto considerado ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el beneficio en el que fuimos como resultado al ser declarado justo? Dice, tenemos paz para con Dios. Es decir, una persona que no es justa no puede tener paz con Dios. Una persona que no es considerada recta no puede tener relación con Dios, no puede tener paz con Dios. Acuérdate, tú fuiste declarado legalmente justo.
se te puso en ese estado por Cristo. Y por ese estado el resultado es que entonces ahora tú por eso tienes paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo se menciona mucho el Señor Jesucristo. Es por Él, nada por nosotros, todo es por Él. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? La salvación. Tenemos entrada, se nos abrió la puerta, ahora somos justos, ahora somos considerados rectos, se nos abre la puerta, no solamente tenemos paz para con Dios y entramos a nuestra salvación, que es por gracia. Y luego dice aquí, por la fe a esta gracia en la cual, ¿cómo debemos estar? ¿Cuántos están firmes en su salvación? La mitad. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se glorían en la esperanza de que un día veremos la gloria de Dios? Un día vamos a estar frente a frente, cara a cara delante de Él, porque esa es la esperanza que comenzó con la justificación al ser declarado justo y al ser puesto en ese estado de justo ante los ojos de Dios. Yo lo sé que no lo merecía, pero le doy gracias a Jesús que ocupó mi lugar y ahora entonces me determino a entrar a esa salvación. Y que venga ese proceso de cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda contemplar un día la gloria de Dios. La palabra justificación, mis hermanos, nunca se usa en el sentido de hacer a los hombres santos y justos, entiéndalo, de hacernos. Estamos hablando de ser declarados. ¿Lo comprende? Una cosa es ser declarado y otra cosa es que ya seamos santos y justos. No estoy diciendo eso porque luego alguien puede decir, yo les doy rienda suelta, soy justo, soy... No, tranquilo. Estamos hablando de la justificación y hay que entenderla, ¿no? Que quede claro. Es decir, entonces la justificación nunca se usa en el sentido de hacer a los hombres santos y justos. Hacerlos. Una cosa es ser declarados delante de Dios y otra cosa es llegar a ser justos. Ese llegar a ser justos, ese es el proceso de nuestra vida cristiana hasta que venga el Señor por nosotros. Amén. Soy declarado justo, pero ahora entra ese trabajo de proceso donde yo tengo que ser hecho justo. ¿Sale? Ahora, tercer significado, porque esto es bien importante. Llevamos 2. Otro más. La justificación es un cambio de relación. ¿Qué quiere decir? Cambio de relación. Antes eras un pecador y como pecador no había relación con Dios. Por cuanto todos pecaron están... Ahí está clara la palabra, estábamos alejados de la presencia de Dios. Entonces la justificación trajo un cambio en la relación. Al ser justificados, ahora nosotros tenemos aceptación ante Dios por el perdón y somos presentados sin culpa. Yo no soy de los que estoy de acuerdo cuando a alguien le dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? Como que digo, caray, ¿no será más bien que Él nos acepte a nosotros? Es una frase, es una expresión que usamos, pero lo correcto, mis hermanos, es que la justificación por medio de ella es como somos aceptados ante Dios. Al ser declarados justos,
es como Dios te acepta y tú puedes tener esa relación con Él. No es que yo acepte. ¿Cómo? Si el que me debe de aceptar es Dios. ¿Sí me entiende? ¿O sí me doy a entender? Muy bien. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Qué rápido se va el tiempo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está esa sustitución, ¿no? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, vea, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, ¿qué quiere decir la ira? La ira significa juicio, condenación. Es decir, ya somos librados de esa ira y de esa condenación, porque la ira y la condenación, ¿quién la recibió? Cristo. Y a mí me puso acá en este lugar, justo. Y entonces dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ahí está el que fui aceptado ante Dios, porque ya fui reconciliado en mi relación con Él, ahora somos salvos por su vida. ¿Cómo somos? Justificación. Qué importante es la justificación, mis hermanos. Sin esta justificación no se podría haber realizado absolutamente nada en nuestra relación con Dios. Por eso debemos estar muy, pero muy agradecidos con el Señor. Amén. Por último, digo en el tiempo, no en el tema, ¿no? ¿Cómo funciona la justificación por la fe? Vamos a ver cómo funciona, aunque ya lo venimos hablando, para que se nos quede muy grabado. La justificación funciona por la sustitución. La justificación funciona por la sustitución. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir aquí. Cristo tomó tu lugar en la cruz y perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos te perdonó? Presentes, pasados y futuros. Ahora, aquí hay una nota, porque luego después se nos olvida, ¿no? Ya lo hemos dicho anteriormente, que Cristo, el que Cristo haya perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, eso no quiere decir que no deba confesar y arrepentirme de los pecados que llegue a cometer en el presente y en el futuro. ¿Está claro? Él me perdonó. Cuando Él dice que perdonó todos nuestros pecados, ahí está incluido el pasado, el presente y el futuro. Y alguien diría: entonces ¿para qué le confieso si ya me perdonó todo? Bueno, es que acuérdate que estamos hablando del lado de Él, pero no del lado de nosotros. Del lado de nosotros en el presente y en el futuro. Él me perdonó todos mis pecados pasados, pero en el presente todavía tengo vida. Y el Señor me dice en el presente, en la Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Primera de Juan capítulo 2 verso 1 también dice, el que te dije es Primera de Juan 1:9, y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice ahí: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ahí está otra vez la escritura diciéndome
que aunque Cristo me ha perdonado todos mis pecados, los presentes y los futuros que cometa, el Señor quiere que yo los confiese, me arrepienta de ellos. Porque imagínese usted, ya me perdonó todo. Cometiste un pecado hoy, otro pecado mañana, pasado mañana. Ya me perdonó todos. ¿Qué actitud vas a tener? ¿De humildad? ¿De humillación ante Dios? Si te arrepientes, sí. Si los confiesas, sí. Se fija porque Él me perdonó, pero Él quiere que lo hagamos. ¿Sí queda claro? Debemos hacerlo. Arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos. Esto es bien importante. Ahora, esta es la forma que se toma, esa es la forma, confesar, arrepentirme cada vez que cometa un pecado y le falte al Señor. Esa es la forma en que tomo ese perdón completo por medio de la fe. Es decir, ¿cuál es el perdón completo? Él perdonó todos mis pecados. Y cuando yo los confieso, cuando yo me arrepiento por medio de la fe, estoy tomando ese perdón pasado, presente y futuro. Amén. Que Dios les bendiga.